Comienza La Tertulia, un espacio para hablar paja, reír y echar algo de chisme. La Tertulia, un remedio de podcast todos los martes por este mismo canal. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos los que nos acompañan en este podcast llamado La Tertulia? Sean bienvenidos como cada semana, entonces estamos haciendo un nuevo capítulo y llevándoles a ustedes este podcast que se llama La Tertulia. Recuerden entonces que nos pueden escuchar a través de YouTube o Spotify y ahí nos pueden poner sus comentarios, anécdotas, porque hoy precisamente nos vamos a entrar en un viaje bastante nostálgico para cada uno de nosotros y sobre todo que puede llegar a nuestra infancia y sobre todo estos dibujos animados que nos han marcado también y los recuerdos que nos han tenido, porque ¿quiénes de ustedes no recuerdan aquellos sábados o incluso todavía algunos lo hacen de pues estar en la mañana frente al televisor cantando canciones de nuestras series favoritas, recordando aquellos personajes de estas series también o las aventuras que vivíamos con nuestros personajes favoritos de aquellos dibujos que siempre hemos soñado y hemos querido? Además, también en este episodio mejor compartiremos aquellas anécdotas divertidas o también pues emocionantes y memorables relacionadas con los dibujos animados, porque sí, en este podcast no solo hablamos de fútbol, no solo hablamos de política, no solo hablamos de cambio climático como lo hemos hecho en los anteriores episodios, también estaremos hablando entonces de quién era o cuál era mejor ese personaje favorito, qué serie nos marcó a nosotros de por vida o qué canción no puede uno evitar de cantar cada rato que uno se acuerda de este tipo de recuerdos o de series animadas. Y pues así que entonces prepárense para recordar, incluso reír si usted quiere reírse también y compartir con nosotros en este viaje que significa a través del tiempo. Por ejemplo, arranco yo me acuerdo muy bien de Los Picapiedra, por ejemplo, era una de mis series favoritas de la niñez, que siempre que las compartían o salían en vivo o las emitían mejor en aquellos canales nacionales, porque a muchos de nosotros nos tocó comernos siempre Caracol y RCN Televisión para poder ver aquellas series favoritas. Esa era una de mis series favoritas, Los Picapiedra, Los Supercampeones, por ejemplo. También en Caracol los sábados, los domingos, y ahí uno se sentaba frente a eso a recordar y a vivir aquellas historias con Oliver Atom y compañía, con el Newpie. Siempre me acuerdo que ese pobre equipo al principio era un desastre, pero después empezó a subirse en su categoría y en tener a Oliver Atom, por ejemplo, y esos son algunos de mis recuerdos más entrañables. O como no también acordarse cuando mis papás me prohibieron ver Power Rangers o Dragon Ball Z porque no tenían enseñanzas muy sanas o según ellos eran del diablo. Entonces, ¿cómo no acordarse uno de ese tipo de cosas? Porque le traen uno la infancia, ¿o no, Nico? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, Joel, muchachos? ¿Cómo vamos? Yo solamente quiero hacer una pequeña introducción y decir que yo era más hincha del franco-canadiense que del Newpie. Por lo mismo, porque era muy malo. No. Bueno, pero usted No, no y confiaba usted no confiaba en las tenazas de... Es que Richard Tex era mucho portero, güey. Era mucho portero. O sea, que usted no era fan de Benji Price. O sea, usted no era fan de Benji. Sí, claro, yo sí fui. No, yo porterazo. fui fan de Benji, pero no sé, al inicio me inclinaba más por Richard. O Y por bueno, Steve. y después. Y por Steve Huga. Ya después el Newpie fue creciendo, se unieron y bueno, ya la historia que todos conocemos de que después se quedó sin pierna, no mentiras. Y todo ese rollo. No, el tema de las series, muchachos. Yo siempre he dicho que es una forma de entretenimiento sano y muchas marcaron las generaciones pues de nosotros y inclusive de antes y después de nosotros. Yo también recuerdo que a mí me prohibían ver Los Simpson, que porque también eran del demonio por los ojos saltones, que eran demasiado grandes para una persona normal y que eran muy groseros y que no enseñaban cosas positivas. Por ejemplo, y de hecho pasa porque, por ejemplo, mi sobrino tiene 3 años, me vio viendo un videoclip de Los Simpson y le quedaron gustando.
y ahorita tiene 3 años y ve Los Simpsons. Y mi hermana me recrimina porque yo le mostré Los Simpsons, que eso es del diablo, pero ella también era pegada viéndolos, así que al final es una doble moral que no debe trascender de la pantalla lo que pues se haga o no se haga, o pues no sé, es mi humilde opinión. Adicional a eso, también recuerdo, a mí me gustaba Bakugan, no sé si ustedes la conocían. Bakugan, Digimon, Dragon Ball, claramente, como no hacer hincapié al gran Akira Toriyama, entre otras series que marcaron la infancia, marcaron el crecimiento y que, así no parezca, así le enseñan cosas a uno. Y por ejemplo, yo cantaba, yo tengo la canción ay, se me olvidó este programa que dan los sábados en la mañana, los cuentos en los hermanos Grimm. En este momento tengo la canción en la cabeza. Pero es que ¿quién no creció? ¿Quién no creció? O sea, creo que aquí todos crecimos viendo cuentos de los hermanos Grimm. Y yo soy consciente de que hoy en día, a mis 34 años, sale el capítulo de Jorinder y yo me pongo a ver el capítulo de Jorinder y sale el capítulo de la que bajaba al sótano y se transformaba en bruja y me sigo viendo ese capítulo porque, o sea, eso es algo que ha ido a lo largo de mi vida, o sea, ni siquiera para decir que fue mi infancia, sino que ha estado a lo largo de mi infancia, mi adolescencia y mi adultez, o sea, ahí está siempre. Y Cuento de los Hermanos Grimm es algo que seguiremos viendo por años y años y años. Hasta que lo terminen de pasar. Era que yo pensaba que Cuentos de los Hermanos Grimm era colombiano. Y no. Pero hay un Cuento de Hermanos Grimm costeños. Ay, esos son buenísimos. Pero más allá de eso, por ejemplo, en mi caso yo soy súper fan y no es que sea mucho de ver muñequitos, pero mi infancia estuvo muy marcada con Jack el Despertador en RCN, que daban Yu-Gi-Oh! Recuerdo mis fines de semana de Yu-Gi-Oh! Recuerdo mis fines de semana después de almuerzo de los Simpsons, los sábados y los domingos. Recuerdo mis medios días de Dragon Ball Z después de Padres e Hijos en Caracol. De hecho, soy una anécdota que yo siempre tengo y es que a mí me dio cuando hubo el temblor en Armenia, estaban dando Dragon Ball Z en la saga de Freezer, ahí justo la pelea de Freezer, y tan sale Yamidama y que no, que última hora, que terremoto en Armenia, y me dañaron todo el día ahí porque no me dieron Dragon Ball Z por andar mostrando ahí que temblor en Armenia. Y yo siempre tengo marcado eso cuando en el enero del 2000 creo que fue el temblor. Y yo dije, no me dañaron mi capítulo de Dragon Ball Z en la pelea de Goku con Freezer. Pero... ¿Sí? Sigan Andrés y ahorita les complemento un cuento. ¿Y cómo es que se llama? Entonces yo, por ejemplo, soy muy fan. Mis muñequitos en los que yo soy súper fan es Dragon Ball Z, Naruto y pues los otros que vi por épocas. Yu-Gi-Oh! Lo vi por época, Pokémon lo vi por época, Digimon lo vi por época. Fueron esos tipos como de muñequitos que vi así por época, pero los que yo te puedo decir que hoy en día todavía me sentaría a ver serían Dragon Ball Z y Naruto. Y Cuentos de los Hermanos Grimm, o sea, ahí sí. Pero del resto, yo tengo anécdotas de eso con una tía, porque mi tía, pues, cristiana, me decía, ¿qué haces viendo esos muñecos diabólicos? ¿Tú sabías que en la Biblia dice que Kakaroto y no sé qué son hijos del demonio? No sé qué. Yo le dije. Y en esa época, pues obviamente uno de niño, eso impresionaba a uno, pero aún así yo nunca dejé de verlos. Y era súper chistoso porque yo me acuerdo que en Caracol solo tenía la saga hasta Freezer y llegabas ahí y volvían y empezaban otra vez al principio. Y yo no, y por allá después en una de esas perubólicas
en Canal América daban ya la siguiente saga, la de los androides. Entonces ya yo me veía al mediodía en Caracol, Dragon Ball Z, lo que estaban repitiendo en Caracol, y en la tarde, como a las 5 de la tarde, daban los capítulos más avanzados en el canal peruano, en un programa que se llamaba Marea Pía y Timoteo. Y, Eso sí y no me ahí yo, acuerdo yo. no, ya yo me veía en ese canal América peruano los capítulos avanzados de Dragon Ball Z, que daba la serie de los androides, la de Cell, la de Majin Buu. Ahí fue donde me terminé de ver yo Dragon Ball Z. Sí, digamos, Y de eso me acuerda también el hecho de que en una época nosotros no tuvimos televisor, los vimos a tener mucho después, pero cuando mi papá me acuerdo que tenía un televisor que le habían regalado a la empresa, y cuando empezó todo el cuento, sí, que los diabólicos, que no sé qué, porque pues yo crecí en un hogar cristiano. Entonces me acuerdo que mi papá nos apagaba el televisor los sábados a veces, o una época que no tuvimos televisor, y nos ponía en una emisora cristiana, y nos podíamos ir a escuchar, por ejemplo, historias bíblicas. Había un programa llamado Pedrito el Pulpo, yo me acuerdo muy bien de eso, y de cierta forma nos gustaba. Pero después decíamos como, ay, pero venga a ver Pokémon, por ejemplo, que también no lo prohibieron. O ver, por ejemplo, Dragon Ball o Los Simpsons, que nada de eso casi. Y una vez en unas vacaciones en Neiva, de donde es mi papá, nos fuimos con unos primos que no sé qué. Y mis primos sí veían Dragon Ball, por ejemplo. Y los pusieron una vez y mi mamá llegó y se nos plantó. ¿Ustedes qué hacen aquí? Váyanse por allá mejor a jugar a la calle o a algún lado, pero aquí no ven eso. Yo me acuerdo muy bien por eso, porque decían que no era sano para la enseñanza de nosotros, y los Simpsons menos, porque por ejemplo mi mamá decía que Bart era un mal ejemplo para los niños porque era grosero con los papás. Entonces uno le queda esa época y esas anécdotas, pero yo sí me acuerdo muy bien que era muy fan de Supercampeones, tanto que compramos incluso hasta el álbum una vez que sacaron, no sé si ustedes se acuerdan. Claro, y hola chicos. Pues sí, claro, yo creo que cuentos, pues lo que hablábamos ahorita de cuentos de los hermanos Grimm es un patrimonio inmaterial de los colombianos. No sé, también mundial, supongo, no sé. Pero sí fue esos cuentos que con los que todos crecimos, y que inclusive cuando ve uno en Twitter que un fin de semana donde no hay fútbol, donde no hay F1, lo hacen tendencia. De decir que volvimos a ver los muñequitos de infancia. En mi caso, marcadísimo Los Simpson y Futurama. Los Simpson, mi abuelo decía que eran diabólicos, y que él inclusive cuando veía a Homero Simpson tenía pesadillas con él, que porque tenían 4 dedos. Y de Futurama tengo un recuerdo bastante fuerte y bastante marcado de alguna vez que llegué del colegio y estaban dando el capítulo de Si Mordiera. Y uy, parce, ese día lloré viendo cómo Fry había dejado su perro enfrente de la pizzería Panuchis, y el perro se había muerto esperando a ese Fry. capítulo es durísimo. Lo había encontrado envuelto, bueno, lo encontraron en el futuro cuando está en la estatua, y que lo intentaron clonar inclusive, y Fry no dejó porque pues eran los recuerdos de Si Mordiera. Para mí ese capítulo fue fuertísimo. También pues no sé, uno veía Pokémon, veía todo lo que pues ustedes han nombrado, y pues ya más reciente, porque pues en mi caso yo crecí en un sector rural donde a duras penas Caracol llegaba en una imagen decente, RCN no llegaba casi, la verdad. Entonces yo fui más de todo lo que mostraban en Caracol. Ya cuando tuve la oportunidad ya de, no sé, DirecTV, que se contrató ya con el tiempo, pues ya no alcanzó a ver algo más moderno como Los Padrinos Mágicos. Ya tenía usted acceso a contenidos de Cartoon Network, de Nickelodeon, Disney XD, Jetix, inclusive. Y sí, Creo que era Jetix. que uno alcanzó a ver. Mm. Digamos, yo llegué a la televisión por cable tardísimo, porque nosotros solo contratamos cuando yo ya estaba casi saliendo del colegio. Entonces lo que yo hacía para poder ver era irme donde unos amigos a buscar a ver qué veíamos, o lo otro era ir a la casa donde mi mamá trabajaba en esa época,
una señora, ella tenía televisión por cable, entonces yo me iba ya que a ayudarle entre comillas, pero me embobaba viendo Nick y todo eso. Y Nick, en una época nosotros tuvimos un televisor, ¿ustedes se acuerdan de esos como de madera viejitos? Que eran Uy, que había cascaros que de darle madera. unos totazos al lado, para que... Exacto. Y ese televisor alcanzaba a agarrar señal de Nick sin nosotros tener televisión por cable. Y me acuerdo muy bien que ahí nos veíamos, ustedes se acuerdan del manual de supervivencia escolar de Nerd, Kenan y Kel, Drake and Uy, Josh sí, me es encantaba, Nickelodeon, sí. 31 Bob Esponja. minutos, el chileno, Uy, sí, Avatar, 31 minutos, fan de 31 minutos. Plaza Sésamo, solo Plaza Sésamo. Uy, y ahí en Nickelodeon habían unos que eran Rocket Powers, Hey Arnold, y ¿cuál era la otra? Sí que daban en Nickelodeon que eran bien de Nickelodeon. Los Rocket padrinos. Chicos del Power, los padrinos Ah, no, mágicos las daban en Disney, Bob Disney Esponja. HD. Bob Esponja y Cat Dot también eran Nickelodeon. Cat Dog. Vaca y Pollito era Cartoon Network. Sí, Vaca y Pollito, el laboratorio de Dexter y Coraje el perro cobarde eran Cartoon Network. Al Y igual que Nickelodeon. Laura Adme. ¿Ustedes Y vieron Johnny Bravo. Clifford? Sí, claro, Uy, Jodie Clifford. Clifford era Disney Kids Sí, era muy de Ujú. Disney. Pero yo lo vi con Bob por el Señal Constructor. Colombia. Ajá. Uy, Señal Colombia, Sabu Mafu. Sao Uy, Mafu, tú sí. y yo y Y yo, Sabu y Mafu. Sabu Mafu. A los Y yo los animales animales conocerás. conocerán. Creo que el otro de Nickelodeon era Jimmy Neutron, ¿no? De pronto. Sí, Jimmy Uy, Neutron también oiga, era Nickelodeon. ¿ustedes se acuerdan cuando hicieron ese, yo no sé cómo se dice, no sé si esa fusión o esa unión en un capítulo entre Jimmy Neutron y Padrinos Mágicos? Uy, Uy, no, eso ese fue, sí no la vi. eso fue épico. Que estaba donde los- Cosmo con con uno de los amigos de Jimmy, que se me olvida. No el gordito, sino el que tenía, no el gordito, sino el otro. Se me que olvida se el nombre. parece un toncito. Que era igual de tonto a Cosmo, eso sí, son igual de tontos. Esperen, le busco el nombre y se los comparto. Pero eran igual de tontos que inclusive sale un clip en donde están encima de un perro caliente volador. Me acordé, me dio risa. Que realmente vemos que pues de todas formas con todos esos animes que nosotros crecimos o series y demás, no se comparan a lo que hoy en día ven los pelados, ¿no? O sea, Sí, creo que nosotros se llamaba Shines TVs, el pelado. eso. Entonces yo creo que no se comparan con lo que ven hoy los pelados. Sentimos que de todas formas ha cambiado el tema y tratan de ser menos groseros, menos agresivos o más aceptados para la sociedad, pero pues nosotros crecimos bien y nada nos pasó, ¿no? Viendo a ellos. Es que yo pienso que hoy en día la visión de ese tipo de programas es distinto. O sea, nosotros nos entreteníamos con eso porque era lo único que había. Entonces, hoy al haber tanta posibilidad, no los distrae. O sea, por lo menos en mi caso, yo no crecí con una consola de videojuegos. Entonces, pues mi distracción era ver televisión y cuando el canal que yo tenía acceso lo diera. En cambio, hoy en día con YouTube, con todas estas plataformas que le dan a usted así todo libre, usted ve 2 capítulos y si ya se aburrió, ya listo, o sea, se va para otra. En cambio, nosotros veíamos 2 capítulos y teníamos que vernos el tercero porque no había más nada, o sea, no teníamos la opción de decir, ya me aburrió, yo no me la voy a ver más. O sea, entonces creo que esa era la gran diferencia entre lo que pasa ahora y entonces, ¿qué pasa hoy? Que hoy tienen que ser mucho más. Por eso es que hoy en día de pronto dicen que las series esas de niños como Peppa Pig y esos son como un poquito más, o sea, que trabajan más en el cerebro del niño para que el niño se envicie y no se desconecte tan rápido. Y pues entonces ahí
ahí es donde está la diferencia entre lo que veíamos nosotros y lo que hay hoy en día. O sea, hoy o sea, yo sé que de pronto mi yo de niño no sé si se aguante una hora viéndose Peppa Pig, por ejemplo. O sea, no, yo creo que no. Pero y un niño de hoy en día no sé si se ve a Dragon Ball Z, por ejemplo. Esa es la diferencia. Pero es que eso es muy relativo, porque por lo menos mi sobrino tiene 7 años y él le gusta mucho Dragon Ball y se lo ve tranquilo y se lo ve bien. O por lo menos mi hijo. Yo a veces estoy viendo por ahí Dragon Ball y mi hijo ya se sienta conmigo y en lo que él entiende y lo que él ve, él se disfruta Dragon Ball. Pero yo trato también con mi hijo de ver los muñecos que yo veía, los pitufos, algo de los Thundercats, que a mi hijo a veces como que le llama la atención y se queda ahí conmigo un rato. Pero por lo menos lo que decía Andrés ahorita, yo por lo menos me siento a ver hasta, creo que más de una hora con mi hijo para ver la Patrulla Canina y yo me la veo, o sea, para mí, y me sé la canción y mi hijo me trae sus muñecos y eso. Lo que pasa es que lo que les decía, eso es muy relativo. Estas generaciones han cambiado a tal punto que de pronto no son los muñecos, lo que decía Andrés, no son tan agresivos, no son tan violentos, algunos, ¿no? Pero que ellos se lo disfrutan. Uno a la final de pronto no le parecen tan interesantes, o en mi caso que yo tengo mi hijo, digo que no me parece tan interesante, al comienzo no me parecía tan interesante sentarme a ver la Patrulla Canina, pero ahora me lo gozo porque él se lo ve, él brinca, hace, sube, entonces creo que eso es a medida de cada persona o depende de quién tenga para ver ese tipo de muñecos. Y lo que les digo, yo me gozo más ese tipo de cosas ahora por mi hijo y por mi sobrino. Entonces creo que todo evoluciona. Entonces es un cambio fuerte el que uno sufre en ese momento. La Patrulla Canina es Paw Patrol. Es Paw Patrol, sí. Sí, yo también a veces los veo con mi sobrino. Pero lo que le digo, por ejemplo, me vio mi sobrino ver los Simpsons, lo que yo les decía, y ya, por ejemplo, yo le comparto mi cuenta de Star, pero lo más probable es que me toque empezársela a pagar, porque pues bueno, le gusta mucho los Simpsons y aunque pues lo que le digo, que fue mi hermana y una prima me juzgaron paila por eso, o sea, son... como les dijera, son como prejuicios pendejos, por decirlo de esa forma, de algo que pues uno ya consumió, de que uno conoce. Entonces ahí yo no entiendo cuál es esa pelea de que son del demonio si también se la pasaban viendo y no genera ningún tipo de impacto negativo en la sociedad. Pues es Sí, que yo creo que también va como en... Y es en que lo son le- personas de mi edad. Son personas de mi edad. Por ejemplo, mi hermana tiene 2 años mayor. Entonces es 2 años mayor. Y sí me dijo que, ay, que porque colocaba al niño a ver a los Simpsons, que eso es del diablo. Lo mismo que me dijo mi mamá cuando yo tenía esa edad. Pues por la educación, o bueno, por lo que quiere que reciban sus hijos. Pues creo que ya le debe cambiar uno la mentalidad un poquito cuando uno es padre. En este caso creo que pues tenemos Es un más, padre, no sé. Aquí decía, tenemos un papá. exacto, Diego nos decía ahorita que él pues se siente a ver con él ciertos muñequitos que puede que le gusten a él y los que a él le gustan porque es lo que hay ahorita comercialmente. Pero por ejemplo, yo creo que como padre no podría, por ejemplo, ver a mi hijo Happy Tree Friends, porque sé que eso sí era bien densito y pues nosotros Uy, sí sí, lo... es que eso es diferente. Pues, Eso por sí es ejemplo, yo me acuerdo diferente. que esperaba en Play TV que se llamaba ese canal, o era Canal 13, cuando sacaba Happy Tree Friends. Y pues en mi caso por el tema tecnológico y lo mismo, ya vimos los capítulos en la primera gama de celulares que venían a color y con pantalla. Entonces ahí ya ¿Y nos qué me dicen, cambió. por ejemplo, de South Park? Que ya Uy, a es mí de otro nivel. esa sí nunca la pasé. Lo que fue esa, A mí tampoco. American Dad y Padre de Familia, nada, nunca me Uy, no. enchufaron. Nunca No, me mi Ni a padre de conecté mí. con familia, esas. American Dad, muy poco. Padre de familia, sí, pero no tanto. Pero South Park sí me gustó hartísimo. No, a mí Y lo sí no me empecé a ver como a gustaba, por los ejemplo, 12 South años. Park.
Como a los 12 años Imagínese. empecé a verlo. En cambio, yo gracias bueno, Nick después en Adiós. el Colombia me empecé me empezó a gustar un montón 31 minutos. Y tampoco es que fuera, mejor dicho, una vaina tan infantil. Si ustedes lo analizaban, pero tenía vainas muy interesantes. Ese programa con Juanito el Conejo, Sí. Tulio. Eso era genial, me encantaba. Buenísimo. Por ejemplo, ya cerrándonos de pronto en un tema más nacional, nuevamente Club 10. Bueno, Club 10 era el único así decente de aquí. Jack el despertador. Con... Yo ya que el Bichos. despertador no lo tengo presente. No, usted no se acuerda que salía Juan Chaco y Lila, eran las personas de Jack el despertador, eran Estoy Jimmy buscando Vázquez acá. y Carolina Ramírez. Estoy Sí, buscando, correcto. pero no lo tengo presente. Yo no tuve presente. mucho acceso a RCN, por lo que les decía, inclusive yo escuchaba cosas, no sé, sale un poquito del tema, pero cuando dieron Los Reyes, yo lo escuchaba era por radio, en donde yo A las estaba radionovelas. Uy, las literal, radionovelas. nosotros teníamos un televisor radio, literal, que cuando no daba la imagen, pues se apagaba la pantalla y transmitía el audio del canal que estaba en ese momento. Entonces yo creo que de RSN no tengo mucha información, pero este programa que nombra Andrés sí existía, sí lo tengo. Claro, es que ahí era donde yo me veía Yu-Gi-Oh! Yo, sí, era como el más reconocido Era de esa franja. Yu-Gi-Oh! Todos sábados y domingos. Yu-Gi-Oh! Coloco esta carta en modo de defensa. Y ahí quedaba hasta el domingo, hasta el sábado siguiente. No, es que eso, yo creo que eso fue algo que también me marcó a mí para que hoy en día las series no me gusten casi. O sea, esa sensación de dejar a uno ahí preñado esperando una semana para el siguiente capítulo. Esta historia continuará. No era. Y, y en las semanas siguientes que... Y No, sobre todo Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! Solamente ellos la dieron como la primera temporada. Y ya después otra vez empezaban a repetirla. Y lo que yo digo, o sea, en ese momento, en esa época, usted no tenía como... O sea, usted sabía que la historia seguía, pero usted no tenía ni medios, ni manera de cómo verlo si no lo pasaban por algún canal de televisión. No existía YouTube, Sí. no existía internet, no había nada. Entonces usted era sujeto a eso, o sea, o era eso o era eso. Entonces, pues para mí era muy, muy jodido. Y de pronto encontrar un canal en la parabólica donde usted viera que daban eso más adelantado. Entonces yo creo que hoy en día ese afán como del inmediatismo de que es que usted no puede verse un solo capítulo, sino que tiene que verse 5, 6, 7 como hasta que supere esa historia completa, y ahí usted no frena de verlo o porque definitivamente se fue a dormir. Y yo lo digo porque, por ejemplo, hace 5 años yo me veía maratones de Naruto y me levantaba un puente, por ejemplo, el sábado 8 de la mañana y empezaba todo el día. Nada más me levantaba para comer y seguía. 3 de la mañana me acostaba, dormía. Yo creo que yo soñaba con Naruto y seguía y me levantaba y seguía viendo, y así un fin de semana. O sea, recuerdo que en un fin de semana me vi como 100 capítulos y quedaba yo como saturado de tanto ver eso, donde eso de pronto y yo decía que chévere ahora que uno se lo puede ver así, pero en la época cuando yo era niño era véase un capitulito y espere la siguiente semana o espere el siguiente día, y eso forjó el carácter y también forjó ser como se dice, o sea, que uno no ser acelerado y no esperar. claro, También, y es que a mí me pasó con Dragon Ball, que esto va a ser algo curioso, y es que yo pues no era tan constante a veces en ver lo que ustedes decían, que llevaba la serie día a día. Yo había días que me quedaba en el colegio o se me hacía tarde, bueno, y no alcanzaba a llegar a verla. Me daba piedra no poder seguirla pero nació el DVD y comenzaron a llegar las series en DVDs piratas, hermano. Claro, sí. Ahí me cambió todo. Yo pude ver gran parte de Dragon A Ball 2 gracias lucas. a piratas. A Claro, 2 hermano. lucas.
Y era, pues ya llegaban en buena definición. Nosotros compramos no me acuerdo cómo era que se llamaba. Eso era un equipo de sonido que leía DVDs. Un Inclusive VCD. No, Un era... VCD. me Sí, acuerdo, un VCD. Yo porque tenía un también... equipo de sonido que inclusive tenía jueguitos, güey. Sí, sí, Exacto, sí, Pero sí. sí era No, yo DVD, tuve fue VCD, DVD neto. CD. No, exacto. DVD, VCD, toda esa mierda. Y traía todo lo de Nintendo 64. Ahí uno jugaba chimba. Entonces yo decía eso, decía, bacano que a la final nosotros pudimos terminar algunas series o algunas vainas de esa forma. Ahorita hoy en día es pues entrar a la plataforma de streaming y ya los puede ver realmente como ya de una manera seguida, ¿no? Y poder terminar las cosas en orden. Sí, claro, por ejemplo, yo me vi Dragon Ball GT así. ¿Por qué? Porque Dragon Ball GT cuando lo pasaron en Caracol lo pasaban a las 10 de la mañana y yo estaba en el colegio. Entonces yo me acuerdo que en el recreo del colegio donde yo estudiaba había un televisor y ponían, justo en la hora del recreo estaban dando y eso era la cafetería así llena de gente viendo Dragon Ball GT. Y pues entonces yo nunca me lo pude ver así como muy seguido. Y ya después cuando yo tenía que como 14 años y compramos el DVD con la saga, todo Dragon Ball GT y así fue que me lo vi. Así fue como yo me vi Dragon Ball GT. Porque Dragon Ball GT no me lo pude ver así en un canal o en algo. Dragon Ball Z sí, todas las sagas sí me tocó capítulo por capítulo y forjando carácter de esperar mañana. Sobre todo esos capítulos así cuando quedan con la voz del narrador. Goku, date prisa. No, y adicional otro que ya nos pasó ahorita con la batalla de los dioses, no, con la de los 7 universos de Dragon Ah, Ball. el torneo del El poder. poder, vea, hermano, con la tecnología, con todo lo que había y demás. Cuando salió el torneo del poder en Japón, nosotros veíamos los videos en una página de Facebook que lo subía ese mismo día. Uno no entendía japonés, pero veía cómo peleaban, hermano. Ni subtítulos ni nada. Que la subtitulada salía a los 8 días, creo que era, no estoy seguro. Y ya en audio latino vino a ser mucho más adelante. Pero uno tenía su página fiel que usted veía las peleas y entendía las peleas sin saber japonés. Entonces sí fue como el cambio. Claro, y por ejemplo yo Dragon Ball Super preferí evitar eso. Porque yo decía, no, yo no quiero estar con eso de esa preñada ahí de que esperar la siguiente semana para el siguiente capítulo no me gusta. Y yo Dragon Ball Super me lo vi cuando ya se acabó todo. La realidad fue esa. Porque yo me acuerdo que lo daban los sábados en la tarde por Cartoon Network, ya en audio latino. Pero no, yo no decía, no, yo no me voy a ver un capítulo para esperar la semana siguiente, el siguiente capítulo. Entonces, yo me lo vine a ver como en el 2017, 2018 más o menos y me lo vi todo. O sea, me vi todo, 331 capítulos. Sí, Pero ya me claro. había visto la película. Sí, bueno, hablando de eso y ya pues, digamos para ir cerrando, también de programas nacionales, no sé si ustedes se acuerden de un programa que se llamaba Verde Manzana, que era la televisión pública de aquí del país. Yo era súper fan de esa vaina, que hacían vainas, manualidades con plastilina y todas esas vainas. No, pues manualidades hartata. Uy, eso. Tarán, Uy, tarán, Pero Verde tarán. Manzana es vieja guardia, hermano. ¿Se No, acuerdan ya. de un... No lo tengo presente. Yo lo único, o sea, en televisión nacional el profesor superó, hermano. Emma nos Ah, no, pero enseñó es que mucho. eso ya era más Ah, grandecito. no, es que eso ya es más reciente. reliquia. Sí, No, pero eso ya es sí. reliquia. La brújula Tarán. mágica, por ejemplo. Tarán, tarán, tan, tan. No, yo sí, verde manzana nunca lo vi. No me ¿Se acuerdo. acuerdan ese no, de, La verdad. no? de ese O no la me franja acuerdo. metro para los que vivíamos en Bogotá, por ejemplo, con el canal Capital. Que uno llamaba No, a jugar pero con el teléfono de teclado a correr un trencito y todas las vainas. Yo sí, eso sí me acuerdo. Uy, no, Oye, yo pues sí Pero eso es nada de eso.
eso sí es Ustedes son más viejísimo. jóvenes, yo no me vi eso. Yo ya estaba más No, grande cuando estaban eso. No, yo no me Yo acuerdo, sé. la verdad. Ajá, Estaba ¿Ustedes se muchacho vieron la claro. hora Adme? Sí, Uy, claro. Claro. La hora Ese- Adme era buena. En el Correcaminos. Uy, el Correcaminos lo daban también en Caracol, en Club 10. Ajá. El Cuando era Correcamino y Speedy González. Sí, El claro. gallo Tony, Claudio. Qué grande Tony, Speedy Tony, González. Tony Jerry. Sí, claro. El gallo Claudio. Esa era muy buena. El gallo Claudio, el Chavo. No, el Chavo es otro El Chavo. Che, ese es El otro Chavo- patrimonio. Chavo si lo dan era por RCN, ¿no? Sí, Canal pero A. Sí, antes ya Yo no de lo veía dan por, lo daban Canal por ya el no Uno. lo dan Canal por A. derechos. Canal Ya no A. lo dan por derechos. Lo Ya daban por Canal A. lo que hizo fue Florinda Mesa, creo que fue, es quitar todo. Ah, no, fue Televisa. Es quitarle todos los derechos a todas las televisoras y baila. Ya no lo puede emitir sino solo Televisa. Pero igual el Chavo del 8 no les gusta a los mexicanos. O sea, tú le hablas, eso es lo más chistoso. No sé si han visto el meme por ahí que aparece un mexicano y el Chavo del 8 y no le gusta y todo el resto de Latinoamérica le encanta el Chavo. Sí, sí, sí. Y así nos podríamos. Es que lo que pasó en México es que lo sobrecolocaban demasiado, es decir, lo colocaban y 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 lo colocaban. Algo así, por ejemplo, y no sé si me vayan a punar, es lo que pasó acá con Padres e Hijos. No estoy diciendo que Padres e Hijos haya sido bueno, pero nos mamamos de que la pasara todo el tiempo. Algo Pero es que- Patrimonio. Pero es que es muy Patrimonio distinto, fílmico de la porque es que humanidad. es muy distinto que ustedes repitan. Es que el Chavo tuvo para mí un error y es que era el mismo capítulo, pero lo que hacía Don Ramón lo hacía después la abuela de la Chilindrina y era el mismo O Jaimito capítulo. el Cartero, o Jaimito O el lo Cartero. hacía, entonces era el mismo capítulo y cuando ya usted ve eso, o entonces a veces era que no estaba Kiko sino la Poppy y era el mismo Ujú. capítulo, o sea, era la misma historia, la misma Un escena, par de personajes distintos. pero con el personaje diferente. Entonces cuando Lo usted ve, recrean con un personaje diferente. exactamente, entonces ahí sí baila, o sea, Ujú. Padres e Hijo era diferente porque Padres e Hijo era una historia sin fin, o sea, era una vida ahí, todos los días hacían algo diferente. Yo veía mucho, yo por ejemplo, yo vi Padres e Hijos en las épocas de vacaciones. Entonces, ¿qué capítulos daban en vacaciones? Capítulos Navidad, los chinos en estaban los en que, vacaciones. exacto, en que Esteban, Pablo estaban de vacaciones, iban de viaje y eso, y salían unos capítulos chéveres. En cambio, el día a día sí era Charlie y Carlos Alberto con Gabriel y Charlie y Carlos Alberto, y problemas del día a día, o sea, Sí. ya eso se volvía Ol- pesado, o sea, y duró, yo no sé cuántos años duró, por ahí 15 años. Bueno, más o menos. Como 19. Más o menos duró. Imagínese. Duró al aire. Empezó con en el Canal 1 primero. Eso era la programadora, bueno, colombiana de televisión, si mal no me acuerdo. Y esa programadora después se pasó, entonces cuando abrieron Caracol, como ya como cadena privada, y se pasó ahí. Y de ahí para acá, yo me acuerdo que incluso cuando yo llegaba a estudiar, yo almorzaba y me ponía a ver esa voz. Es que Padres e Hijos nos acompañó en los almuerzos, señores. Sí, los almuerzos eran acompañados por Padres e Hijos, nada que De hacer. doña Gabriela y su familia, sí. Gabriela y Charlie. María, Daniela y sus 1000 maridos. Y esa Daniela era bien, bien jodida, ¿no? Bueno, Pero es que entonces Pero es que, pues no estoy diciendo que sea judía, pero es que ¿quién la interpretó tan bien? Ah, O sea, Y ese de hecho ella es sí. una actriz que nada más trabajó ahí, yo nunca la vi trabajando en otro lado. no. creo que intentó en una y se quedó, A Daniela. queda ahí. Daniela Franco, Ana Daniela, eso. Victoria Beltrán. se llama. Ana Victoria Ah. Beltrán. ¿Y a quién fue que...? Ah, no, entonces la confundí, la que hacía el papel Lina Tejero. Ah, no, esa era Ah. Sammy. Sammy. Eso, Sammy. Esa era bien Ah, jodida. Sí, Pero pero es que ella era entró y Pero estuvo Sammy ahí entró como muy un china. año.
Y solamente estuvo como un año. Ella llegó, ella era prima de Esteban era sobrina de Gabriela. Ah, yo no me acordaba. Y, Sí, lle- sí. y llegó a vivir con ellos ahí y era así toda como emo, como rockerita, así toda vestida así con buzos largos y oscuros y eso. Y era gordita. Exacto. Que ya después, pues, sabemos lo que pasó a punta de cirugías y bueno, en fin. El cuento es que ahí están nuestros recuerdos de la infancia para todos. A muchos nos gustaba entonces ver ese tipo de programas, nos divertíamos viéndolos y pues hasta cantando por ahí. Yo me acuerdo del Daba Dabadú, de los Picapiedras, por ejemplo, también. Uno lo coreó hasta el cansancio. Recuerdos que siempre vamos a tener en nuestra memoria. De pronto, pues estas son otras generaciones que ya tendrán otro tipo de historias, de cuentos, pero nosotros de niños pues nos teníamos que limitar a la televisión nacional y a lo que nos emitía la televisión nacional pues lo veíamos también y ya después que tuvimos la oportunidad entonces de ver alguno que otro por ahí por televisión, por cable y ver otras cosas. Ahí está entonces. ¿Qué recuerdo tiene usted, señor oyente de este podcast, con su infancia, con sus programas? Pues déjenoslo saber o escríbalo mejor en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Incluso Spotify también nos deja ahí poner comentarios, entonces ahí también lo puede escuchar. Estén pendientes entonces porque aquí hablamos de todo, ya lo saben. Hoy hablamos de recuerdos de infancia, dentro de 8 días quién sabe qué estaremos hablando, vaya y sea de política, pero bueno, lo importante es que de esto se trata este podcast llamado La Tertulia. Un abrazo, Quiero muchachos. decir algo. Entonces estamos Quiero decir hablando. algo. Dígame, Nico. Para al fin, ya para cerrar, la mala para la red. Ya. Fue lo que nos quitó los programas de los sábados. Sí, y la buena para el Club 10 que desafortunadamente se desapareció con el mítico Aurelio Cheveroni. Aurelio Cheveroni, así quedamos entonces. Aurelian Chouameni. Exactamente. Bueno, muchachos, un abrazo. Nos escuchamos Chao, entonces chao. en un próximo episodio. Aquí termina La Tertulia, un espacio para echar paja, reír y hablar algo de chisme. La Tertulia, un remedio de podcast, volverá el próximo martes por este mismo canal.